dice la palabra del Señor así: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Esto ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios de los cielos, seguimos delante de tu presencia. Señor, te hemos cantado. Te hemos dicho en medio de nuestra alabanza que confiamos en ti, que creemos en tus palabras, que creemos en esa obra que tú hiciste por nosotros. Y ahora, Señor, después de haberte cantado y expresado lo que sentimos y creemos, ahora, Padre Santo, habla a nuestros corazones. Glorifícate en medio de tu pueblo a través de tu palabra, para que podamos vivir cada día más convencidos de eso que acabamos de cantar, Señor. Para vivir cada día más confiado en que tus palabras son verdad y que todo lo que tú nos dices en ellas se va a cumplir. Señor, ayuda a tu siervo. Tú conoces sus debilidades, pero hoy se basta en su gracia, en tu gracia, para que sea usted haciendo conforme a tu plan soberano en esta mañana. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Hermano, desde hace algunos años, y esta semana se ha reiterado con más fuerza acerca de una problemática que ha venido preocupando a muchas personas, entre ellos los líderes mundiales. Hermanos, las personas están preocupadas porque el cambio climático está cambiante o cambiando drásticamente. Recientemente, esta semana, veíamos en las noticias cómo un huracán llamado Milton estaba azotando Florida, una de las ciudades de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, muchos líderes se han preguntado: ¿cómo enfrentaremos tormentas más poderosas? ¿Cómo haremos frente a olas de calor y frío mortales? ¿Cómo vamos a hacer frente a la subida del nivel del mar? ¿Cómo vamos a hacer ante un ecosistema que cambia rápidamente? Hermanos, hay preocupación, hay angustia, hay miedo, hay temor. Y en medio de estas interrogantes, el presidente Joe Biden ha dicho: el cambio climático está devastando al mundo, no sabemos qué hacer. Y finalizando su discurso dijo: Dios salve al planeta. Otro líder mundial acaba de decir también recientemente: el fin de toda quema, perforación y minería debe cesar porque estamos cavando nuestras propias tumbas. Y un reconocido naturalista británico llamado David Attenborough ha dicho: trabajemos juntos o trabajando juntos podemos salvar el planeta. Esas son las interrogantes, estas son las supuestas propuestas para la solución de este problema grave.
Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, todos los esfuerzos humanos, todos los millones del mundo no van a ser suficientes para que la palabra de Dios se cumpla. Y la palabra de Dios dice que este mundo, que este planeta, que este universo es desechable. Y el apóstol Pedro en su primera o en su segunda carta, y lo acabamos de leer en el versículo 10 específicamente, del capítulo 3 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermano, no es el cambio climático, no es la minería, no es la ola de calor, es la venida del Señor que está cerca, es la venida de Cristo que se aproxima. Hermanos, y usted y yo ante esta verdad no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Usted y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor ante esta noticia y estas preocupaciones de muchas personas en este mundo que va a ser desechado. Hermano, usted y yo debemos descansar en esa segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo nos da esperanza y nos sostiene en los tiempos difíciles. Es la segunda venida, hermano, la que nos da esperanza. Es la segunda venida que en su práctica es un elemento de impulso y ánimo para nosotros. Imagínense que no hubiera una segunda venida. Imagínense que no vayamos a resucitar juntamente con Cristo en su segunda venida como Él ha prometido. Imagínense eso. ¿De qué valdría nuestra fe? ¿De qué valdría nuestra esperanza? ¿De qué valdría estar aquí sentado escuchando un sermón de alguien? No valdría de nada. Pero a Dios gracias por su bendita y santa palabra que nos alimenta y nos anima a ver esa esperanza viva más allá del sol. A Dios gracias por su bendita palabra que nos recuerda que va a llegar un día donde Dios va a restaurar todas las cosas, donde Dios nos va a dar un cielo y una nueva tierra para nosotros. Eso debería de estimularnos, porque si hay algo que la segunda venida puede causar en nosotros es estímulo. Por eso en el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, Pedro refuta a la luz de la segunda venida de Cristo las falsas enseñanzas que los maestros estaban introduciendo encubiertamente en medio de la iglesia con el propósito de sacudir y adormecer la fe de los creyentes. Pero vemos que al mismo tiempo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, los anima a despertar. Y es por eso que en esta mañana he titulado el sermón: Despierta, Cristo viene pronto. Iglesia Bíblica Metropolitana, despierta, el Señor viene pronto. El fin de los tiempos está cerca. Y quiero que usted considere conmigo 3 recomendaciones que el apóstol Pedro da a sus ovejas en este pasaje que leímos, con el propósito de que permanezcan despiertas en medio de los bombardeos de los falsos maestros. Y la primera recomendación que Pedro le da a sus ovejas es que recuerden la palabra de Dios. Recuerden la palabra de Dios. Y vean cómo él comienza nuevamente introduciendo este capítulo 3. Y dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, cuando introducimos esta carta, hablábamos que Pedro estaba escribiendo en un sentido de urgencia. Su vida estaba pronto a acabarse en esta tierra y él quiere que sus ovejas queden apercibidas. Él quiere que sus ovejas, sus lectores, queden allí atentos a una realidad que pase lo que pase, en este mundo va a suceder. Y es por eso que le dice: amado. Y esto connota o denota ese amor, esa preocupación, esa importancia que tenía el apóstol Pedro hacia estos o hacia estas personas en la iglesia.
Y algo que llama la atención de esto es que Pedro le dice, esta es la segunda carta que os escribo. Y nosotros como iglesia tuvimos la bendición, el privilegio de estudiar la primera carta. Y si usted recuerda un poco, la primera carta tenía como objetivo básico, esencial, recordarle a aquellos creyentes que estaban en un contexto de persecución y tratado injustamente, a que recordaran que había algo mejor, de que venía algo mejor, de que una segunda venida de Cristo estaba cerca, que aguantara, que resistieran así como Cristo había resistido en la cruz, que siguieran las huellas o más bien el ejemplo del Maestro. Y vemos, hermano, que Pedro en la primera carta introduce de una manera fascinante, que es un deleite leerlo para animar a la iglesia, diciéndole en el capítulo 1, versículo 3 al 6, una gran verdad que debió haber impulsado, o más bien debió haber llenado de gozo a aquellos hermanos aún en medio del sufrimiento. Dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que soy guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Y dice, alégrense. ¿Y cuál va a ser el motivo de mi alegría? Si estoy en aflicción, el motivo de su alegría va a ser que Cristo viene. Yo no sé por lo que usted está pasando hoy, pero el motivo de su alegría no debe ser por lo que está pasando o por lo que deje de pasarle. Debe ser que Cristo viene pronto. El apóstol Pedro, hermano, en su primera carta fundamenta todas sus exhortaciones en la verdad de Cristo, apuntando a esa segunda venida. Y vean algo interesante, porque no solamente les estimula esa venida o le dice que va a venir Cristo, sino que le dice que Él nos está perfeccionando, nos está capacitando a fin de presentarnos delante de Él sin mancha, a fin de ser esa iglesia gloriosa que se ha levantado en ese día. Y hermanos, hay una gran promesa, y la promesa es que Dios es quien nos preserva. El estímulo es que Dios que nos guarda. Él no solamente nos ofrece una herencia, Él nos guarda juntamente con la herencia para ser entregada en su segunda venida. ¿Le estimula eso? ¿Le anima eso? Pero volviendo ahora a segunda de Pedro capítulo 3 nuevamente, Pedro dice, estoy despertando en ustedes exhortaciones basada en lo que ya le dije en la primera carta, basada en la segunda venida de Cristo, para que su entendimiento se mantenga limpio. Y en otra versión dice sincero, es decir, que no tenga ninguna grieta, que no tenga la necesidad de ser pegada con pegamento, que sea sincera. Y le dice después, para que tengan memoria. Es decir, para que recuerden. Pero ¿qué van a recordar estos hermanos? Vea su Biblia, el versículo 2. Hay dos cosas que Pedro le dice, recuerden. Y el versículo 2 dice eso. Las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Número 1. Número 2. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En otras palabras, queridos hermanos, Pedro les está diciendo, recuerden la escritura, manténganse firmes en aquellas palabras que dijeron los santos en la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, pero también recuerden las palabras que ahora el Señor ha hablado por medio de sus santos, los apóstoles. Recuerden. Hermano, Pedro quiere que ellos se mantengan despiertos. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos hoy despiertos. Y no solamente despiertos y entretenidos y despistados. Dios quiere que nos mantengamos despiertos, recordándonos la palabra de Dios a cada instante. Porque a cada instante la olvidamos.
Es por eso que en ambas cartas Pedro ha hecho mucho énfasis en mantenernos en la palabra de Dios, en desearla como niño recién nacido. Pero ¿para qué? ¿Para qué Pedro quiere que yo recuerde tanto la palabra? ¿Cuál es el propósito de yo recordarla? Hermano, ¿sabe cuál es el resultado o el propósito de recordar la palabra de Dios? Cuando usted y yo nos deleitamos en la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios, deseamos la palabra de Dios, el resultado de eso es que usted va a conocer a Dios. Y cuando usted y yo conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos su voluntad, conocemos su plan de redención y podemos vivir confiados en sus promesas. Pero si usted no la busca, si usted no la desea, si usted no tiene la intencionalidad, nada de eso le va a edificar. Hermanos, Pedro le dice, quiero exhortarles, agarren la palabra de Dios, no solamente léanla, vívanla, háganla parte de ustedes. Familiarícense con ella, véanla como una necesidad para que no sean engañados, para que se mantengan despiertos, para que no les agarren desapercibidos. Lean la Escritura. ¿Y qué busca Pedro animando a sus ovejas con esto de tanto recordar? Y tenemos semanas, hermanos míos, diciendo, recuerde la palabra, ella es lumbrera a nuestro camino, ella es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, ella es más dulce que la miel a mi paladar. Tu siervo es amonestado constantemente con ella. Pon tu palabra en mí, Señor, para no pecar contra ti. ¿Con qué ordenará al joven su camino? Con guardar su palabra. Y si usted lee el Salmo 119, todo, la palabra, porque Dios quiere que usted y yo atesoremos la palabra. Y el propósito por el cual Pedro anima a sus ovejas ante un bombardeo de gente que había introducido falsas enseñanzas para eso. Recuerden la palabra, para que no se dejen engañar, para que su fe no sea sacudida, para que su esperanza no sea opacada. Recuerden la palabra de Dios. Así que, hermano, cada vez que recordamos la palabra de Dios, reafirmamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted y yo recordamos la palabra, nuestra esperanza, nuestro espíritu se ve vivificado. Porque eso es lo que dice el salmista, vivifícame conforme a tu palabra. Hermanos, le voy a poner una práctica. Ustedes se acuerdan del salmista David. Ustedes se acuerdan del Salmo 103, donde el salmista David dice, bendice alma mía a Jehová. Y hay algo interesante, no se me distraiga. En el Salmo 103 hay una gran verdad que usted y yo debemos recordar. El Señor dice, bendice alma mía a Jehová. Y después, ¿qué sigue diciendo? Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué no debo olvidarlo? ¿Por qué yo debo recordarme la palabra? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Usted y yo, dígale a su alma, alma mía, el Señor es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Necesitamos recordarle a nuestra alma el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Necesitamos recordarle a nuestra alma la gracia que Él nos ha otorgado cuando no la merecíamos. Y aquí cabe una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo le está usted, o cuánto tiempo está dedicando usted a recordarle a su alma la palabra de Dios? Pregúntese.
Pregúntele a su alma, pues. Alma mía, ¿cuántas veces te recuerdo la palabra de Dios? Hermano, ¿qué tan presente está la palabra de Dios en tu vida? Hay lugares donde da lástima, o creyente, y lo digo así, con mucha responsabilidad, lástima, porque sus Biblias parecen una casa de telaraña. Y en otros lugares parece que la Biblia se perdió. Hay hogares cristianos que la Biblia se le desapareció, no sabe dónde están. Hermano, así como sacamos tiempo para compartir, que no es malo, para de alguna manera poder relajarnos en nuestro hobby, usted y yo necesitamos diligentemente apartar tiempo para escudriñar las Escrituras, porque ahí hay vida eterna. Pero no solamente debo escudriñarla para saber que hay vida eterna, sino que debo leerla para recordarme que ando distraído, necesito despertar porque Cristo viene pronto. Hermanos, hoy el mundo está entretenido y nosotros también. Hoy la gente pierde el tiempo y la Escritura dice: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí antes de ese texto dice el Señor: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, el Señor nos ayude. Yo no solamente debo recordarme la palabra de Dios para conocer su voluntad, estimular mi fe y esperanza, sino que también debo recordar la Escritura para estar alerta, atento, para rechazar y evitar a los burladores que rechazan y niegan la palabra de Dios. Y esta es la segunda recomendación del apóstol Pedro: evita a los burladores que rechazan y niegan la palabra de Dios. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, lo primero que usted puede notar es que Pedro entendía que los últimos tiempos no son ahora. Los últimos tiempos empezaron a contarse desde que Cristo ascendió al cielo. Y podemos ver que el apóstol Pedro en la segunda epístola, o en esta misma carta, perdón, en el capítulo 2, viene hablando de eso. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, identificando tanto a los burladores como el tiempo. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora habrán falsos maestros. Hermano, ¿y usted sabe cuál es el propósito de los falsos maestros? ¿Ustedes saben cuál es el propósito de estos burladores? Ustedes saben. Vamos a ver qué nos dice Jesús acerca de esta intención de estos falsos. Mateo 24, versículos 10 y 11. Y dice el Señor Jesucristo en esta porción de las Escrituras: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor por Dios en esta mañana? Es que ya yo perdí mi primer amor, porque es que el primer amor es al principio. No. Hay un dicho secular que es
oído en canciones seculares y en muchos ambientes seculares es que el amor se acabó. El amor no se acaba porque el amor es Dios. Dios es amor y es eterno. Se acaban sus sentimientos, pero el amor no se acaba. Hermanos, Jesús nos advirtió, vendrán falsos profetas, vendrán burladores, y no para engañarse a sí mismos, sino para engañar al pueblo de Dios. Por lo tanto, despierten, estén alerta. Y esta advertencia no solamente la hizo nuestro Señor Jesucristo, sino que la hizo Pedro, la hizo Juan, la hizo Judas, la hicieron casi todos los apóstoles y discípulos del Señor. Y entre una de esas advertencias hay una porción de las Escrituras donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el mismo contexto de los falsos maestros y le dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán una serie de cosas. Hermanos, el Señor desde el principio ha advertido. Vienen falsos maestros, vienen falsos profetas, hermanos, y la advertencia sigue hoy presente. Hoy Dios en su gracia advierte a la iglesia bíblica metropolitana a que esté despierta, a que tenga la palabra de Dios como eso máximo en su vida. Pero usted dirá, hermano, pero es que los falsos maestros yo los identifico. Los falsos maestros, yo tengo que casi que un detector metálico en mi bolsillo para detectarlo. Quizás usted reconozca a un testigo de Jehová. Posiblemente usted identifique a un falso maestro de la prosperidad. Pero ¿saben algo? El diablo es muy sutil y sus discípulos también. Y el que viene a predicarle a usted no va a venir a decirle, tú sabes que bueno, debes usar un sombrero o más bien un paraguas, una maleta y venirte con nosotros al reino. Quizás usted lo deseche, pero usted puede caer o puede ser presa fácil cuando usted escucha una media verdad que se ve escondida detrás de una mala intención. Usted puede decir o puede aceptar un video o una predicación de alguien que diga, bueno, Jesús dijo que Él quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. Dios te quiere bendecir hoy. Eso parece verdad, pero dice toda bendición espiritual, es decir, no tiene nada que ver con este mundo. Y usted caer como presa fácil. Otros han dicho, pero es que Dante Gebel predica, wow, que se me espeluca el cuerpo. Es un falso profeta, así predique bien. Es un falso maestro. Bueno, aquí todo, o este lugar, todos hablan de Dios. Lo único malo, es que hay un apóstol. Eso es lo único malo. Pero por lo demás todo está bien. No. Cuando algo está malo, todo está malo. Hermano, despierta. Para que no seas engañado. Y usted dirá, bueno, pastor, ya yo vi defensa de la fe y ya yo sé cómo defenderme. Está bien. Gloria a Dios por eso. Pero como el diablo sabe cómo defenderte, él te va a atacar de manera distinta. Y él va a buscar cómo entretenerte. Ahí también nos adormecemos, nos dormimos y somos engañados. Y presa fácil. Hermanos, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas, usted y yo necesitamos estar saturados de la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, que el diablo se le apareció, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, y usó la palabra para decirlo. Eso es verdad. Di que esas piedras se conviertan en pan, eso es mentira. Sí soy el Hijo de Dios, pero no la voy a convertir porque no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo le dijo, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. El Señor le dijo, solo a uno adorarás. Solamente el Señor.
debes adorar? Cuando el enemigo se te presenta y te tienta por la palabra de Dios, ¿de qué manera tú le respondes? ¿Cuál es tu respuesta? Hermano, tengamos cuidado, porque muchos sutilmente hoy están negando la venida de Cristo diciendo, busca todos los placeres de este mundo porque Dios te quiere bendecir ahora y ya. Niegan la segunda venida de Cristo sutilmente. Y usted dice, es que yo necesito eso. Yo voy a creer al Cairo de Dios. Yo voy a creer a esa palabra. No, hermano. Si fuéramos a vivir en este mundo, Cristo nos ofreciera cosas de este mundo. Pero como no vamos a vivir en el mundo, como no somos del mundo, Él nos manda a mirar hacia allá. Él nos manda a mirar a la ciudad celestial. Él nos manda a mirar allá a esa gran ciudad, a esa gran habitación, a ese gran lugar que Él fue a preparar para nosotros. Hermano, despierte. Cristo viene pronto. Y no sé cuántas veces se lo voy a decir en la mañana de hoy, pero yo quiero que usted hoy se vaya con eso en su mente. Cristo viene pronto. Ahora, dice el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen estos falsos maestros. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y prestemos mucha atención a lo que Pedro nos dice aquí. Porque no se trata solo de lo que muchas personas dicen. O se burlan al decirnos, yo tengo escuchando que Cristo viene desde que mi tatarabuelo existía. ¿Qué Cristo viene y qué Cristo viene? ¿Cuándo es que va a venir? Pura mentira. Eres joven, disfruta tu vida. ¿Qué estás creyendo que Cristo viene? No va a venir nada. Y hay un pasaje que esta semana lo he tenido en mi cabeza y no lo anoté en mis apuntes que dice, pero será como en los días de Noé. Y unos estarán bebiendo y comiendo. Y llegó el diluvio y los acabó a todos. Estos niegan la venida de Cristo. Pero ¿sabe qué hay detrás de esta burla? ¿Usted sabe lo que estos hombres perversos implícitamente están diciendo? Ellos están diciendo, Dios es mentiroso. Eso que Él dice, eso es mentira. Lo que su palabra menciona, eso no es verdad. Esa palabra la escribieron unos hombres. ¿Qué creer en eso? Ellos están diciendo, Dios es mentiroso. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, usted sabe lo que ellos quieren decir de manera malintencionada, pero sigilosamente disfrazada de verdad. Ellos están diciendo la promesa que el Señor hizo en Génesis 3:15 de que daría una simiente y la mujer, dice así, y la simiente suya esta te herirá en tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es mentira. Ellos están diciendo que la promesa que Dios dio a Abraham de que en él, en su simiente, serían benditas toda la familia de la tierra, eso es mentira. Ellos están diciendo que todo el sacrificio o todo lo que los profetas hablaron acerca del sacrificio de Cristo es mentira. Ellos están negando la primera venida de Cristo. Ellos están negando que Dios por medio de Jesucristo nos libertó de las ataduras de Satanás y del pecado. Ellos están diciendo la muerte de Cristo en la cruz no sirve para nada. Detrás de eso, ¿y cuándo es que va a venir? Hay un gran cúmulo de cosas que se pierden si no nos apercibimos. Y vean, hermanos, la intención de estos falsos maestros era decirle a la iglesia a la cual Pedro le escribe, no va a venir y perturbar sus mentes, perturbar y opacar su esperanza, de decirle eso es mentira. Y a veces en problemas, en dificultades, uno puede decir yo creo que es mentira. Sí, es verdad. Es verdad. Ve, ya yo tengo 30 años. La abuela Antonia tiene 80 y tanto. Eso no va a venir. Pequemos, hermanos, y disfrutemos la vida, porque es una sola.
Ay. Hermanos, Satanás y sus súbditos desde el principio, desde Génesis, ha querido poner en poco la palabra de Dios. Ha querido rechazar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Pero vean la manera espectacular, impactante, que un humilde pescador le responde a estos falsos maestros. Versículo 5. Pedro le dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Y Pedro lo que le está diciendo aquí a sus ovejas, que esos falsos maestros son unos ignorantes, están fritos. Y están fritos, ¿por qué? Porque ellos ignoran que hubo un día donde Dios trajo juicio a la tierra. Hubo un día donde Dios destruyó a todos los habitantes y solo salvó a 8. No permanece todo como al principio. ¿Se dan cuenta de la mentira? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y vean el énfasis que hace Pedro en la palabra de Dios. Vean, los cielos y la tierra existen por la palabra. El mundo antiguo pereció por la palabra. La tierra que ahora proviene del agua y subsiste por el agua es por la palabra. Y sigue diciendo, y eso que hoy está como está por la palabra de Dios, va a llegar un momento, porque así Dios lo ha determinado, que lo va a destruir en fuego conforme a su palabra. En otras palabras, no ignoremos su palabra. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Y yo no sé con qué seriedad usted lo está viendo. Pero aquí el Señor nos está poniendo en perspectiva. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te estás preparando para mi retorno? ¿Cómo estás delante de mí? ¿Cómo está tu vida de piedad, de devoción, de oración, de búsqueda en las Escrituras? Y yo no sé si Dios nada más me habla a mí por medio de su palabra. Yo no sé eso. Pero yo creo que Dios hoy nos está exhortando a que abramos los ojos. Porque no es el cambio climático. No son los falsos profetas. No es que el evangelio se está pregonando solamente señales, sino que Él va a venir. Y como Él va a venir, ¿qué le garantiza a usted que cuando Él venga, usted no va a estar enredado y escuchando a falsos maestros? ¿Qué le garantiza a usted eso? Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos responde a esta pregunta. La única, hermano, la única razón, el único medio de gracia provisto por Dios para yo rechazar, evitar cualquier falsa enseñanza, cualquier falso maestro, es buscando a Dios en su palabra diligentemente. Y vean cómo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura. No dice si tienes tiempo. No dice si los niños te dan chance. No dice si en tu trabajo tienes un tiempo para leer. No, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. Y otra versión de las Escrituras dice que maneja la palabra de Dios con precisión. Y alguno pudiera decir, bueno, eso es para los pastores que ellos predican, eso es para los líderes. No, es para todo cristiano. Es para usted y es para mí. Voy a volver a hacer énfasis. Debemos ser diligentes. Debemos saturarnos, hermanos míos, de la palabra de Dios. Y te voy a volver a preguntar, ¿lo estás haciendo?
Giancarlo Raya, en uno de sus escritos, dijo: ¿cómo un pecador puede anhelar el cielo si en la tierra no anhela al Dios del cielo? ¿Cómo ese pecador se sentirá en el cielo si él nunca quiso estar con el Señor del cielo aquí en la tierra? ¿Cómo usted piensa deleitarse en la palabra de Dios? ¿Cómo usted piensa deleitarse en las promesas de Dios si usted y yo no buscamos la palabra de Dios con diligencia? No lo procuramos. ¿Cómo usted piensa que eso va a suceder? Hermanos, así que mientras esperamos la segunda venida de Cristo, permanezcamos firmes en la palabra de Dios, rechazando a todo maestro que con elocuencia y falacia niegan la palabra de Dios y el señorío de Cristo. Y la tercera recomendación que da el apóstol Pedro a sus oyentes, a su iglesia y hoy a nosotros: confíen en Dios, Él cumplirá sus promesas. Confía en Dios, Él cumplirá sus promesas. Versículo 8. Mas, oh amado, otra vez amado. Cada vez que Pedro iba a decir algo importante, algo de atención, le decía: amados, no ignoréis esto. Y esto pudiéramos decir que es la manera inversa de decir: amadas y queridas ovejas, recuerden. ¿Y qué vamos a recordar? ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar que Dios cumple lo que promete. Vamos a recordar que su palabra es fiel. Vamos a recordar, y no ignoren, que lo que Él ha dicho, pueda que pase 1000 años, pero Él lo va a cumplir. Hermano, el apóstol Pedro le dice a sus ovejas que no ignoren, y aquí podemos ver por lo menos 3 argumentos por el cual ellos no deben ignorar. Y lo primero, o el primer argumento, es que recuerden que Dios ve el tiempo diferente a nosotros. Vean lo que dice el versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estos burladores son ignorantes porque no conocen a Dios. Estos burladores dicen: ¿dónde está la venida del Señor? Porque no conocen que Dios no habita en el tiempo que Él creó. Hermano, Dios es eterno y Él ha habitado en la eternidad pasada como habitará en la eternidad futura, porque Él es el Dios de la eternidad. ¿Pero por qué tarda? Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El único planeta, hermano, que tiene un tiempo es la Tierra. Es el único lugar donde 7 días es una semana, donde 24 horas es un día, donde 365 días son un año. Y el Señor dice en su palabra: no se dejen entorpecer, obstaculizar esa fe viva, esa esperanza viva que hay en ustedes, creyendo a estos falsos maestros, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Qué glorioso esto. ¿Y saben por qué es glorioso, hermano? Y esperanzador. Porque posiblemente usted está orando por la conversión de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de un ser querido. Y usted dice: ¿hasta cuándo voy a orar? ¿Cuándo va a volver al Señor? ¿O cuándo se va a arrepentir? Siga orando. El tiempo de Dios siempre es oportuno. El tiempo de Dios no se atrasa ni se adelanta. Es siempre el perfecto. Confía en eso. Para el Señor, un día es como 1000 años. Pero ¿sabe lo que hace a veces Dios? Dios a veces nos pone a esperar. A Él le place que nosotros esperemos en Él. Y el salmista David en el Salmo 40 decía: pacientemente esperé en el Señor. A Él le gusta que esperemos pacientemente, porque es por medio de nuestra espera en Él que nosotros aprendemos a depender más de Él.
Por tanto, no vea la espera como algo que puede debilitar su fe. No vea la espera como algo que usted pueda pensar y decir, pero es que Dios ya no me oye, es que Dios ya no me ama, es que Dios me ha olvidado. No, Dios dijo, yo estaré con ustedes y créalo. Pero su tiempo no es su tiempo, o el tiempo de Dios no es mi tiempo. Pero Pedro da un segundo argumento. Y el segundo argumento es que Pedro le dice a sus oyentes en el versículo 9, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, aunque el regreso de Cristo parezca tardar, Dios tiene un plan mayor, y ese plan mayor es salvar a los pecadores. Ese plan mayor es que si Dios lo quiere así, todos los familiares de ustedes que no han creído van a creer. Y a veces nos preguntamos, ¿y cuándo va a venir? Todavía hay gente por salvar. Por eso no ha venido. Y hermanos, vean esto. Porque aquí Pedro resalta otro atributo de Dios, y es su paciencia, la que a nosotros nos falta. Él resalta aquí la paciencia de Dios. Y como dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, ¿usted se imagina que Cristo hubiese venido hace 20 años y usted no lo conociera? Pero ojo, Cristo va a venir y puede ser hoy. Y aquí debemos salir con un mensaje de urgencia, con un mensaje de vida o muerte. Papá, mamá, tío, hermano, hijo, necesitas a Cristo porque Él va a venir pronto. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas ponerte a cuenta con Dios, porque eso es lo que hace la venida, comisionarnos a hablar a otros de esta gran verdad. Pero vuelvo a la pregunta, ¿le estamos haciendo? ¿Lo está usted haciendo? ¿Está usted dando este mensaje de urgencia a aquellos que lo necesitan hoy más que nunca? Hermano, Dios ha sido paciente para usted y para conmigo y para con la humanidad. Y cuando Él dice aquí que Él no quiere que nadie se pierda o que nadie perezca, puede entenderse que todo el mundo va a ser salvo. Y no, hermano, todo el mundo no va a ser salvo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Pero todo aquel que niegue que Cristo fue resucitado, fue crucificado y ascendió al tercer día al cielo, o los 40 días después al cielo, y cree o niega eso, no será salvo. No será salvo. Los falsos maestros no serán salvos. Los falsos cristianos no serán salvos. Los que vienen solo a la iglesia para entretenerse o calentar una silla no serán salvos. Solo aquellos que confían en la soberana gracia de Dios serán salvos. Pero saben, el día del Señor viene. Versículo 10. Y el Señor vendrá como usted ni yo lo imaginamos. El Señor vendrá como aquel ladrón que viene por la noche a robarle. Y yo estoy seguro que si usted supiera cuándo el ladrón le va a robar, usted tuviera cómo. Yo voy a dormir, total, yo compro algo mejor. ¿Usted diría eso? Si quiere, llévate la casa, destiérrala, pero yo voy a dormir. ¿Usted haría eso? No lo haría. Estaría vigilante. Y el Señor dice en Mateo 24, del 42 al 44, lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de esa familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, en la venida del Señor
van a suceder dos cosas. Y la primera cosa que va a suceder es que va a ser sorpresiva. No vamos a saber cuándo es. Y la segunda cosa es que va a ser catastrófica. ¿Y saben por qué va a ser catastrófica? Porque la Biblia dice que todos los elementos arderán en un fuego. Hermanos, cuando Cristo venga, todo ojo le verá, pero esto va a ser una mortandad por todos lados. Y si quiere más detalles sobre esto, ve Apocalipsis. Ay de aquel que se quede. Ay de aquel que se quede. Y ay de nosotros si nos quedamos cuando hemos escuchado la palabra de Dios. Hermanos, será catastrófico. Ese día el Señor vendrá. Y todos aquellos que vivieron de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propio pecado, de acuerdo a su propia conmovisión de vida, serán condenados, serán enjuiciados. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, va a haber un gran galardón. Y esto es glorioso, hermano. ¿Y sabe por qué usted va a recibir un gran galardón? No es porque no merezca el juicio de Dios, porque lo merecemos, sino porque fue un acto de su pura gracia. Hermanos, el Señor nos ha justificado delante de Dios a fin de que tengamos paz con Él. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestros pecados y hubo un glorioso intercambio donde ahora su justicia se es implantada a todo aquel que cree en Él. Y por eso dice la Escritura en Romanos 8:1, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. Y si usted es creyente, no va a haber condenación para usted. Y si esto no nos estimula, si la palabra de Dios no nos vivifica, no va a haber nada ni nadie que lo haga, hermano. Si el saber que en Cristo no hay condenación, no va a haber nada que le quite o le cambie de parecer. Y hay algo interesante, porque el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay una distinción. Yo puedo decir que no hay condenación porque creo, pero ¿cómo está tu andar diario? ¿Cómo está tu andar cristiano? ¿Estás alimentando la carne o estás viviendo para el Espíritu? Y dice la Biblia que se levantarán todos aquellos que sean de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Y por eso aguardamos la esperanza de resucitar juntamente con Él. Esto es glorioso. Hermanos, merecíamos el juicio divino de Dios. Pero ahora, por su grande misericordia, por su abundante gracia, por su amor eterno, si usted y yo hemos creído fielmente al Señor, si nuestra creencia, nuestra fe en el Señor es genuina, dice Apocalipsis 22:12 lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si usted está en Cristo, usted va a recibir un gran galardón de parte de nada más y nada menos que del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios de justicia, del Dios inmutable, del Dios del cielo, del Dios de esperanza, del Dios de gracia. Hermano, un gran galardón. Hermano, qué bendición. El Señor no solo nos salva, sino que nos da el privilegio de recibir un gran galardón. Pero sabe, hermano, esta verdad debe cambiar nuestra perspectiva de vida. Esta verdad y la esperanza que aguardamos en ella debe causar en nosotros un estilo de pensar distinto, un estilo de vivir distinto. Y tristemente, y lo tengo que decir, mucha gente hoy está desgastando su tiempo buscando riqueza. Hoy mucha gente está desgastando su tiempo en todo lo que tiene que ver aquí en la tierra. Y Jesús dijo, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y dónde está hoy tu corazón, querido hermano? Hay gente que dice, yo tengo que ir al gimnasio porque tengo que cuidar mi salud. Para la iglesia voy el domingo nada más.
Hermanos, ejercitarse está bien, pero negociar un tiempo en la presencia de Dios por ir al gimnasio no es perdonable. Hermano, pero es que yo hago mercado los días domingos y los días sábados justo en la mañana. Es que a mí me gusta mercadear porque esa es la hora donde todo está barato y bien bonito. Ojalá que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, ¿no? Pensando en nuestras cosas. Eso es lo que dice la Escritura. No, hermano. Y no se me sienta ofendido. Pero es la verdad. Estamos tan preocupados en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros, que perdemos de vista lo más importante, que es el Señor. Y no está mal trabajar para vivir bien. No está mal hacer ejercicio para tener buena salud. Pero cuando eso prioriza tu vida, ahí está la gravedad del asunto. Hermano, recuerda, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir. Hoy, no sé. Mañana tampoco. Sería yo incapaz de decir una fecha. Pero sí les puedo decir que Él va a venir. Y todo lo que hoy te afana va a pasar. Todo por lo que hoy te preocupas en esta tierra va a pasar. Todo lo que tú puedas acumular aquí en la tierra va a pasar. Y el Señor fue claro al decir lo siguiente: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Todo va a pasar. Así, hermano mío, como va a pasar esa aflicción que hoy te consume, así como va a pasar esa tristeza, así como va a pasar esa enfermedad, así como va a pasar lo que hoy te angustia y te agobia, esto pasará. Hermano, pasará. Y vean lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21, 3 al versículo 5. Y yo quiero que usted lo lea. Y yo quiero que usted se enfoque en lo que el Señor nos dice en esta palabra. Porque nuestra vida no es de este mundo. Nuestra alma no pertenece al diablo. Nuestra alma pertenece a Cristo. Y como pertenece a Cristo, nosotros debemos estar enfocados en las cosas celestiales. Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Son fieles y verdaderas las palabras, las promesas que Dios ha dejado a su pueblo. Y ya para ir cerrando, hermanos míos, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, confiemos que Él cumplirá sus promesas. Confiemos que Él va a hacer un día todas las cosas nuevas, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber más lucha con el pecado, donde ya no va a haber más intención de pecar para ofender a un Dios santo. Llegará un día, hermano, donde estaremos junto a los ángeles de Dios, clamando a gran voz y diciendo: santo, santo, santo es el Cordero, digno de recibir la gloria, la adoración, la majestad, la magnificencia, la gloria por los siglos de los siglos. El sol de justicia alumbrará en nuestros corazones, y ahí debe estar nuestra esperanza, querido hermano. Pero ahora te pregunto, ¿cree usted esto? ¿Está usted convencido de esto? Ciertamente, si Abraham estuviera pensando en las cosas terrenales, se hubiese devuelto, pero él estaba pensando en lo que venía. Él estaba pensando en aquella ciudad que Dios le ofrecía en la eternidad. ¿Es ese tu pensar, hermano? Hermanos míos, vivamos en este mundo pasajero a la luz de la eternidad, porque Cristo viene pronto. Querida Iglesia Bíblica Metropolitana, mientras espera la segunda venida de Cristo,
Mantengámonos despiertos, alerta, recordándonos la palabra y evitando las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y confiando que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido. Así que ánimo, iglesia. Y si hay algún amigo aquí sin Cristo, yo te invito a la luz de todo lo que has escuchado en esta mañana que vengas corriendo a Cristo. Posiblemente Cristo no venga hoy ni mañana, pero posiblemente usted y yo no podemos morir. Y vamos después de la muerte al juicio. Y ahí se va a decir o se va a definir lo que realmente nos toca. Pero yo quiero brindarte la esperanza a través de la palabra de Dios a que escojas a Cristo. Porque para los que están en Él no va a haber condenación. Para los que están en Él tendrán paz con Dios para siempre. Y disfrutarán de la presencia de Dios. De esa abundante misericordia de Dios. De ese amor eterno de Dios para siempre.